Hoy voy a estar hablando una serie de enseñanzas que tiene que ver con raíces. Las raíces son tan importantes para la vida de un árbol o una planta, porque si las raíces están afectadas no va a funcionar. Las raíces nos hablan de fundamento, de inicio, principio. Si ustedes en la escuela les llevaban unos frijolitos y los ponían en los botecitos, lo primero que crecía era la raíz, después salía lo demás. Pero siempre en las plantas lo primero que crece es la raíz. Por eso es inicio, es principio, habla de alimento. No solamente eso, la raíz es lo que sostiene. ¿Cómo es posible que las secuolas, que son los árboles más grandes, más altos, que miden más de 100 metros, las raíces no son profundas, pero están así abiertas? Viene el aire y no los derriba. Entonces, hay diferentes tipos de raíces. Pero si las raíces son afectadas, el árbol se va a morir, se va a afectar o deja de crecer. También, si nosotros hemos perdido fuerza, pasión, si tú empezaste muy animado con el Señor y ya le perdiste la fuerza, quiere decir que hay afectación en las raíces. Pero el día de hoy, Dios va a hacer algo en las raíces de esta iglesia, en las raíces de tu corazón. Amén. Entonces, cuando las raíces están afectadas, se detiene todo. Pero hoy tiene que haber una sanidad completa en nuestra vida para poder seguir creciendo. No puede haber frutos si las raíces están afectadas. Ahora, son las raíces en donde uno toma los nutrientes. Ahora, impresionante, pero la Biblia nos habla de raíces. Ahora, si son los nutrientes, hay dos maneras de nutrirnos: lo que es lo natural y lo que es lo espiritual. Mateo capítulo 4, versículo 4, el Señor Jesucristo dice algo muy interesante. Dice que Jesús respondió y dijo: escrito está, no solamente de pan vivirá el hombre, sino que de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, ¿quién desayunó el día de hoy? Ay, bien poquitos, desayune. Que por cierto, aquí venden unos taquitos de barbacoa muy buenos. Nada. Ok. Estoy seguro que todos los que estamos en este lugar en toda la semana estuvimos comiendo. Algunos vienen muy bien comiditos por estas fiestas que acabamos de pasar. Pero si hay gente desnutrida es porque ha descuidado el alimento. Pero me dice que hay dos maneras de alimento: el alimento físico, el natural, que no creo que nadie haya dejado de comer y no les gustaría dejar de comer porque le da un hambre. Pero también hay un alimento espiritual. El asunto de esto es porque a veces se dan palabras tan importantes y a algunos no les hace efecto y a otros sí. Porque cuando tú haces personal la palabra, dice: esta palabra es mía, es para mí, Dios viene de la palabra, de la boca de Dios. Esa palabra la haces personal. Cuando la haces personal y dices: esto es mío, era lo que estaba esperando, no lo voy a soltar, y entonces esa palabra va a producir vida y una vida sobrenatural. Pero he estado en reuniones y han sucedido milagros a unos y otros. Les entra por la 100 y les sale por la 200. Y hoy vamos a hacer eso porque cuando tú escuchas una palabra y no lleva efecto es porque las raíces están afectadas. Pero el día de hoy el Espíritu de Dios me dijo que iban a sanar muchas raíces, porque Él está pensando bien para ti. Él está planeando cosas maravillosas para ti y tu familia, pero que a veces no han sucedido por afectación. Pero hoy Dios va a sanar esto. ¿Por qué? Tenemos que regresar al principio, a los fundamentos, al inicio, que nos va a ayudar a crecer de vuelta, pero tiene que ver con las raíces. Amén. Vamos a leer lo que dice
Efesios capítulo 3, del versículo 14 al versículo 19. Y dice, por esta razón doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces dice, por esta razón doblo mis rodillas. Pablo está diciendo que él está doblando las rodillas delante de él. Entonces, esto tiene que ver con un sentido de familia. ¿Quién es tu papá? Como que no los vi muy convencidos. ¿Quién es su papá? Estoy con pura gente influyente. Si Dios es tu papá, ¿qué más necesitas? No necesitas nada más que saber que eres hijo o hija. Entonces dice Pablo que él dobla sus rodillas. Es importante esto porque vamos a encontrar muchas cosas importantes o fundamentos aquí. Dice, doblo mis rodillas delante del Padre, de quien recibe su nombre toda familia, que está en el cielo y en la tierra. Y a veces hemos echado a perder las familias. ¿Por qué se echa a perder la familia? Porque no doblo mis rodillas ante el Padre. Entonces no tomo el resultado del cielo o el alimento del cielo, y entonces Dios no toma el nombre de tu familia. Entonces hay familias en el cielo, familias en la tierra, natural y espiritual. La familia espiritual mía está en este lugar, en este momento. Ustedes, mis hermanos, ustedes son parte mía, son mi familia, porque tenemos el mismo papá. Porque mi papá es el creador de los cielos y la tierra. Amén. Entonces me está diciendo, pido al Padre, esa es una oración, pido al Padre que de su gloriosa riqueza les dé a ustedes interiormente poder y fuerza por medio del Espíritu Santo. Hoy lo que va a hacer el Espíritu Santo va a ser fortalecer su interior. Las raíces es algo que no se ve, pero vemos el efecto en el árbol, en los frutos y todo eso. Cuando yo veo un árbol que no tiene hojas, siendo verano, lo primero que me imagino es que las raíces están secas. Cuando usted ve un edificio, dice, wow, qué edificio tan grande y tan bonito. Pues sí, pero no veo los cimientos. Si los cimientos no son grandes, el edificio no sirve para nada. Pero hoy Dios quiere hacer crecer tu vida y esta iglesia. Hoy hay cambios. No puede haber cambios si no volvemos al fundamento, a las raíces, a fortalecer algo interno. Y hay corazones que están afectados. Y te voy a decir que hoy vamos a ver cuáles son las señales de estar afectado el corazón. Y hay quienes piensan que no están afectados, pero sí, porque no están produciendo. Entonces me dice que Dios hoy por el Espíritu Santo quiere fortalecer las raíces. Siguientes versículos dice, que Cristo viva en sus corazones por la fe y que el amor sea la raíz y el fundamento de sus vidas. ¿Cuáles son las raíces de tu vida? El amor de Dios. Si tú estás conectado a Dios, Dios es amor y Dios va a sanar y hacer fluir por todo tu ser el amor. Y ese es tu fundamento. Si estás fundamentado, nada te va a derribar, nada. Y hoy vamos a ver cómo el diablo ha querido derribarte y deshacer a tu familia y poner pleito, padres contra hijos, hijos contra padres, esposo con esposa, esposa con la suegra. Bueno, pues ¿por qué me ven de esa manera? ¿Qué tiene que ver la suegra? Es un instrumento de Dios. Ok. Entonces dice que hay una raíz. Esta raíz, ese es el amor de Dios, es el fundamento. Y que así puedan comprender con todo el pueblo santo cuán ancho, largo, alto y profundo es el amor de Cristo. Pido pues que conozcan ese amor, que es mucho más grande que todo lo que podemos conocer, para que lleguen
a colmarse de la plenitud de Dios. Si no entendemos el amor de Dios, no va a funcionar. Si yo maltrato a la gente, estoy desconectado de Dios. Si yo estoy hablando mal de la gente, estoy desconectado de Dios. Si yo estoy hablando mal de los mismos hijos de Dios, estoy desconectado. Y ahorita escucho en internet un montón de descalificación de medio mundo. No se metan en ese rollo. No se metan, no escuchen tonterías, escuchen a Dios. Y hoy Dios está limpiando esta iglesia de lo profundo, del corazón, de las raíces, porque Dios te quiere arraigar, cimentar en amor para que tú crezcas y produzcas. Amén. Así es de que hoy tenemos que ver qué es lo que Dios está hablando a esta iglesia para que tú te alimentes en el espíritu y alimentes en el corazón y puedas saber lo que Dios ya te ha concedido. Ahora, una de las cosas que sucede cuando dice, doblo mis rodillas, eso es rendición a Dios. Rendirnos a Dios es doblar rodillas para que Dios tome nombre de tu familia y entonces el Padre va a empezar a alimentar. Cuando los discípulos le preguntan al Señor Jesucristo que los enseña a orar, lo primero que hace el Señor Jesús les dice, ustedes cuando oren, oren de esta manera. Papá, Padre nuestro, ¿dónde está? Hágase tu voluntad y no la mía. ¿Qué es decirle que venga a su reino y se haga su voluntad aquí en la tierra como en el cielo? Estoy diciendo que uno de los fundamentos es que venga su gobierno. Mis hermanos, hay personas que están afectadas sus raíces porque hacen su propia voluntad y no la de Dios. Aunque sepan esto, les dijo, ustedes cuando oren digan, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, así como en el cielo, así también en la tierra. Hay personas que no han entendido cómo opera el reino de los cielos. Los mismos discípulos se salieron del reino porque estaban peleando, se estaban queriendo competir y decían quién sabía más, quién había sido el primero. Y les dice el Señor, muchachos, si ustedes no se vuelven como un niño, no pueden volver a entrar al reino. Quiere decir que los discípulos se salieron del reino, pero se volvieron a meter. Yo no sé quién de ustedes se ha salido del reino, pero hoy voy a hablar varias cosas para que tú te analices, porque algunos de los que están aquí no están en el reino. Son hijos de Dios, pero no opera el reino en ustedes. Incluso yo mismo me he salido del reino y no me ha gustado. Pero Dios me habló esta palabra y me tengo que volver al reino. Amén. Así es de que, ¿qué es reino? El reino significa dominio total del rey. ¿Realmente Dios es nuestro rey? Quiere decir que nos rendimos totalmente a Él, que le obedecemos. Quiere decir que es un gobierno. ¿Realmente nos está gobernando Dios? ¿Será que nos gobierna? ¿Será que es el Señor de señores y Rey de reyes de mi vida? ¿Estará el reino de Dios operando en mí? Híjole. Entonces quiere decir que todo lo que Dios va a empezar a hacer empieza con un gobierno. El gobierno de Dios es importante porque dice que no hay autoridad sino de parte de Dios. Y hay autoridades civiles, autoridades espirituales, hay autoridad de familia. ¿Quiénes son las autoridades de la familia? Los papás. Pero hay una autoridad personal. La autoridad personal se conoce como dominio propio. Todo lo que opera en el Señor opera a través de autoridad.
y de amor. Si tú no entiendes que Dios es un Dios que gobierna, no vas a meterte en el reino. Entonces se trata a través de gobierno, pero el gobierno de Dios comienza con uno mismo. Dios quiere que tú tengas dominio propio. El dominio propio también se conoce como es el fruto del Espíritu. ¿Cómo sé que alguien tiene fruto del Espíritu? No todos, perdóneme, son salvos, pero no todos tienen fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu me habla del carácter cuando usted tiene cuidado con lo que habla, con lo que hace, cómo piensa. Y no todos tienen el fruto del Espíritu. Y el fruto no se da de un día a otro, es obediencia. Se deja formar, se somete o se rinde a las autoridades todas. Pero comienza con uno mismo, que se llama dominio propio. El dominio propio es que tú tienes el control de todo y no te gobiernan las cosas. Tú tienes que gobernar a través del Espíritu tu misma persona, pensamientos. Lo que comes, lo que tomas, lo que ves, cómo tratas a la gente, tiene que ver con el dominio propio. Entonces, si yo me encuentro que hay mucha gente salva, pero no tiene dominio propio. Y el dominio propio te va a poder llevar a dar mucho fruto. Y veo que en esta iglesia hemos estado detenidos, pero hoy el Señor quiere sanar el corazón de esta iglesia, el corazón de sus hijos, para dar más fruto. Porque hoy el Señor te está diciendo, te amo tanto que te tengo que limpiar. Y aunque a algunos les duela, lo tengo que limpiar, dice el Espíritu Santo, porque tengo planes para ti. Pero se tienen que limpiar cosas dentro de ti. Así es de que va a venir algo nuevo que el Señor está hablándonos. Autogobierno es dominio propio, pues, y fruto del Espíritu. El asunto, ¿qué es lo que tú quieres? ¿Qué reino quieres? Y hay mucha gente que me puede decir, yo pertenezco al reino de los cielos. No es cierto. Es a donde Dios te quiere, pero no todos están en el reino. Todo depende en dónde te sientes. Porque un rey se sienta en un trono a gobernar. Pero si Él es el Señor de señores y Rey de reyes, y está sentado en un trono, tiene que suceder algo. Para entender esto que le estoy diciendo, acompáñeme a Apocalipsis capítulo 3, versículo 21. Dice, al que venciere le daré que se sienta conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Este mensaje está dicho a la iglesia de la Odisea, la última iglesia antes de la segunda venida de Jesús. La iglesia de la Odisea pensaba que no necesitaba de nada. Se creía rica, se creía que era la que más sabía de las Escrituras. O se cree. La iglesia de la Odisea pensaba que no había otra como ella. Pensaba, no, piensa, porque no ha sucedido. Entonces el Señor le dice, arrepiéntete. Eres un ciego, eres un miserable y estás desnudo. Es una pena delante de mí, pero tú dices que andas bien. Que como sabes muchos versículos bíblicos y que te crees ahí que todo funciona. No, estás fuera. Estás fuera de mi gobierno. Por eso dice el Señor Jesucristo ahí en el versículo 20, yo estoy a la puerta de cada corazón. Si alguien me escucha, ábranme la puerta. Porque yo quiero estar con ustedes. Y luego dice el versículo 21, al que venciere. ¿Qué va a vencer? Quiere decir que hay muchas oposiciones que si tú no vences, no te vas a sentar a gobernar con Jesús y comienza el gobierno con uno mismo. Y a veces no gobernamos ni nuestra propia boca y le echamos, como dicen mucho crema a los tacos. Y empezamos a criticar, a juzgar. Y nos encantan los tacos al pastor o del pastor.
Pero empezamos a juzgar a la gente. Y empezamos a decir cosas, puras tonterías. Quiere decir que perdí el gobierno propio, por lo tanto me salí del reino. Si tú no tomas hoy por el Espíritu de Dios esta palabra, para que el Espíritu de Dios otra vez vuelva a tomar control de tu corazón y tengas dominio propio, te vas a salir. Entonces el dominio propio te hace que tú estés afectado en tu cuerpo, en tus pensamientos, en tus emociones, en todo. No das fruto siendo hijo de Dios. ¿Por qué? Porque perdiste el control. Algunos comen re mal. Comen puro mugrero. Comen mal. Pero quiero decirte, no solamente de pan vive el hombre. Y si tú nada más estás viviendo del pan, te va a atrapar algo para que te gobierne. El plan de Dios es que todos se sometan al señorío de Dios. Cuando tú te sometes al señorío de Dios, te conviertes en luz y sal para el mundo. Hay gente que lo único que da es lástima, pero aquí no va a suceder eso, porque hoy Dios va a limpiar la iglesia, porque está preparando un nuevo tiempo. Amén. Entonces, quiero decirte cuál es el plan del diablo desde el principio. El plan del diablo es engañar al pueblo de Dios. Nosotros vemos el caso de Eva. En Génesis capítulo 3, del versículo 1 al 6, el diablo empieza a platicar con Eva y le dice, ¡ay, con que Dios te dijo! ¿Y cuántas cosas nos ha dicho Dios? ¿Y cuántas cosas hemos hecho en contra de lo que Dios ha dicho? ¿Quién sabe que sus pensamientos son puros, santos para con el Señor? Y a veces estamos teniendo malicia para los hermanos. Es que es tal por cual, y es que así me trataron, y sacamos de nuestra boca. Porque las raíces de amargura están hablando. Entonces dice aquí, con que Dios te ha dicho que no comas. Porque no te vas a morir. Y luego dice, porque si te lo comes, tus ojos se van a abrir y vas a ser como Dios. Y hay gente que se cree Dios. En serio, hay gente que se cree Dios. Yo soy el único, yo soy el mejor y Dios me ama nada más a mí y todos están descalificados. Dice que esto le agradó a sus ojos y dijo, esto es bueno. Y hay cosas que pensamos que son buenas y no son buenas para con Dios, porque ya nos había dicho que no. Entonces muchas veces estamos ciclados, atrapados, esclavizados porque perdimos el control. ¿Por qué? Porque el diablo nos habló y entonces vivimos maldición tras maldición, generación tras generación, siendo cristianos. Y el efecto lo vas a ver en tu familia. No quieren nada con Dios, se retiran, se divorcian, se separan, se pelean. Es un relajo porque perdieron dominio propio. Entonces no están en el reino. Pero hoy tiene Dios buenas noticias para ustedes, para todos, para mí también. Cuando alguien perdió el dominio propio, lo primero que hace es contaminar a los que están más cerca de ellos. Y Eva contaminó a su esposo y se los llevó. ¿Cuánto poder tiene el diablo? ¿Cuánto poder tiene el diablo? Tiene el poder que tú le permitas para ti y los tuyos. Porque hay demonios familiares que tú le has permitido que los afecte. Sí, siendo cristianos. ¿Cuánto demonio tiene el diablo? Lo que tú le permitas. Si hoy le impedimos que siga afectando tu vida por el corazón afectado, porque Eva estaba afectada. La engañó el diablo. Entonces, lo que está sucediendo aquí es que hoy Dios quiere sanar raíces.
para que tú sigas creciendo. Entonces, nosotros tenemos que cambiar varias cosas con la ayuda del Espíritu Santo. Amén. Muy bien. Pero vamos a ver un poco más sobre esto y vamos a Amos, capítulo 6, versículo 3. Dice: o vosotros que dilatáis el día malo y acercáis la silla de iniquidad. Déjeme le digo. Está diciendo, ustedes que hacen minimizan el problema. Ustedes minimizan el problema. Ay, ¿qué tanto es tantito? Una no es ninguna. Dos apenas es una. Entonces échate el six. No sé si me estoy dando a entender. Pero a veces minimizamos los pecados. Ay, son pecados chiquitos. Pecado te esclaviza. Y te esclaviza para quitarte el dominio propio. Y cuando te quita el dominio propio, saliste del gobierno de Dios y entraste al dominio del diablo. Y hoy tienes que volver al dominio propio. Para que te puedas desarrollar en el gobierno del reino, en el gobierno civil y en el gobierno familiar. Y vas a hacer luz en todo. Porque para eso Dios nos dio la autoridad. Para estar bajo cobertura y que bajo la cobertura tú te puedas desarrollar. Pero si las raíces están afectadas, no funciona. Ahora dice, minimizas el día malo, pero te acercas la silla de iniquidad. Veamos lo que quiere decir iniquidad. Iniquidad viene de la palabra anomia. Anomia es sin ley. Quiere decir ilegalidad, es decir, violación de la ley o maldad. Es hacer tu propia voluntad. Y hay quienes dicen es que no hago nada malo. Pero si no es en la voluntad de Dios, estás mal. Hay quienes dicen no le hago nada mal a nadie, pero no le haces nada bien a alguien. Quiere decir que tú estás re mal. Porque hay quienes se creen muy santos y no lo son. Perdone que me le hable de esta manera. ¿Por qué les estoy diciendo esto? Porque el día de hoy es especial. Porque Dios va a volver a tomar tu corazón, lo va a limpiar, lo va a santificar y lo va a preparar para que puedas empezar a crecer. Este es un día especial, pero yo tengo que hablarlo claro. Porque algunos están atrapados en adicciones, de pornografía, de malos pensamientos. Estoy hablando a la iglesia. Hay quienes están atrapados en fornicación, en adulterio. Hay quienes perdieron el dominio y están hablando puras tonterías, juzgando a los demás. Sí. Hay quienes están atrapados y dicen, es que no le hago nada mal a nadie, pero eres un perezoso en cuanto a la función de la iglesia, del cuerpo de Cristo. No haces nada. No te involucras, no obedeces. Perdóneme que le hable de esta manera, pero es el amor de Dios sanando. Y hoy te va a sanar el Señor. Amén. ¿Seguros? Ok. Salmo 1:1. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. ¿Qué es silla de escarnecedores? Silla de escarnecedores es sentarte a hablar mal de los demás, y escarnio quiere decir descalificar, juzgar, criticar. Y hay personas que han acostumbrado, porque perdieron el dominio propio, sentarse con su familia a la hora de la comida o la cena y tijeretearse a los demás. Y le echan, y fulano y tal, y el pastor Alejandro. Bueno, sí, que tiene muchos defectos, pues yo creo que sí. Pero se empiezan a tijeretear. Y que tal por cual, y que el tío, y que el abuelo, y se tijeretean a todos. Cuando tú haces eso, perdiste dominio propio. Y quiero decirte que los jueces serán tus hijos para contigo. Y se va a convertir en una familia disfuncional. Porque perdiste el dominio y perdiste el dominio de la casa, de la familia.
¿Por qué? Porque no te metiste al gobierno del reino. Entonces todo comienza con el dominio propio o el gobierno personal, porque el Espíritu Santo no entró a operar, o lo sacaste. Pero hoy el Espíritu Santo quiere volver a tomar las riendas de tu corazón, porque quiere bendecir ahora a tu familia y quiere romper ligaduras de pecado que te han atrapado. ¿Estamos aquí? ¿Me pueden dar una sonrisa porque yo me estoy poniendo nervioso? Que no los estoy regañando. Les estoy hablando la verdad, porque las cosas que están por venir está buenísima. Hay una historia verídica en una de las ciudades del norte de Estados Unidos, donde los inviernos son fuertes, vientos y helados. Creo que está cerca de la ciudad de los vientos. ¿Cómo se llama la ciudad de los vientos? Chicago. Entonces eran dos vecinos y sembraron unos árboles muy bonitos. Tú me lo platicaste, pastor, hace mucho. Sembraron los arbolitos y uno de los vecinos le echaba agua todos los días y le echaba fertilizante. Y los arbolitos crecieron a lo bárbaro. Estaban ahí en los arbolones. Y el otro no crecían tanto, porque no les echaba agua nada más que cada semana. Y digo, ¿por qué no le eches agua? Porque mira, los míos están muy grandotes. No, después te voy a decir por qué. Se va de un viaje a Europa y cuando regresa, los arbolotes grandotes estaban todos tirados porque les cayó el hielo y el viento los derribó. Y los arbolitos de él, en lugar de estar más chaparros, estaban más altos y no los derribó el hielo. Le dijo, ¿cómo es posible que los míos, que los he cuidado tanto y que les doy todo, no estén tirados? Le dijo, vecino, lo que pasa es que todos se los daban, las raíces estaban superficiales, no profundizaron. Y cuando tú forzas a los árboles a que tomen el alimento más adentro, eso hicieron que las raíces los hiciera más fuertes y ningún viento los va a derribar, ninguna helada. Y les digo que hoy el Espíritu de Dios va a hacer fortalecer las raíces de cada uno de sus hijos que decide creerle. No los van a derribar nadie, pero te tiene que limpiar el corazón. Si tú pierdes el dominio propio, las raíces serán superficiales y cualquier problemita te va a derribar. Y hoy tenemos que volver abrir el corazón, que entre el Señor Jesucristo y vencer todos los gigantes que han querido venir a derribarte. Entonces, necesitamos tener cuidado en qué silla nos estamos sentando a gobernar. ¿Quién de ustedes quiere una mejor vida, próspera? Pero algunos no me lo dijeron muy convencido. ¿Quién quiere? Dígale, Señor Jesús, quiero mejor vida. Tú estás conmigo. Dependo de ti. ¿Qué cree que le dice el Señor? El mismo Señor Jesús dice, amén. Amén. Ahora, ¿cómo opera esto? Goliat era un gigante que por causa de su boca tomó gobierno de un ejército y de un rey. El rey debería de haber gobernado, pero el rey estaba asustado. Algunos de los hijos de Dios se asustan con los problemas, pero todo un ejército asustado. ¿Por qué? El que estaba gobernando era Goliat. Goliat es tipo del diablo. Y el diablo te habla. Y el diablo te dice, uy, échale la culpa a fulano de tal, uy, es que nadie la sirve, es que tú eres el único. Y empiezas a descalificar, a criticar, a juzgar. Te sentaste en una silla porque escuchaste a Goliat. Goliat quiere decir un resplandor. También Goliat quiere decir desterrado de tu posición. Cuando te habla Goliat y te dices, eres inservible, no sirves para nada, eres un tonto, siempre te vas a equivocar, te desterró de tu posición como hijo.
Por eso decía Pablo, por esta causa doblo mis rodillas delante de mi papá, que me someto a su gobierno. Entonces tiene que levantar Dios a un David. David quiere decir amado de Dios o el que está elegido. También significa con quién estás, con Dios. ¿Quién era David? Primero era alguien que cuidaba a ovejitas, pero después se convirtió en un guerrero antes de rey. Y la palabra dice que Dios está buscando Davides en este tiempo. En el Salmo 35:15 dice que los ojos de Dios están buscando en toda la tierra a justos que le crean. En este lugar hay gente que ya fue justificada por la sangre de Jesús. ¿Alguien está aquí? ¿Cree en la sangre de Jesús? Usted es un justo, pero Dios está viéndote, así como que Dios está viéndolos. Y está viendo quién quiere responder a esta palabra. Porque Dios quiere que se levanten los David de este tiempo. Y en este lugar, todos aquí deberíamos de ser David, que no se dejan intimidar por un Goliat que te quiere quitar tu posición, desterrarte de tu lugar, que pierdas el dominio propio. Hoy Dios quiere levantar un ejército de este lugar. Tú eres un hijo, una hija bien amada y especial de Dios que te tienes que levantar a conquistar. Que no te vas a dejar intimidar por ningún demonio. Amén. Así es de que Dios va a hacer grandes cosas si es que nosotros hoy entendemos que el Espíritu Santo quiere ayudarte a volver a tomar el control de tu vida para que entres en la operación del reino. David logró tomar el gobierno que les había quitado Goliat. ¿Cuántas cosas te ha robado el diablo? Es lo que tú le has permitido. Pero hoy no debes de permitirle ya que te siga robando. Y lo que te robó tiene que ser restituido. Amén. Así es de que veamos cómo es que Dios va a restituir dominio propio. Isaías capítulo 53, versículo 6, y luego nos vamos a ir al versículo 4 y 5. Dice, todos nosotros, ¿cuántos? ¿Aquí hay ovejas del Señor? ¿Aquí hay hijos de Dios? Pues aquí me dice que todos. ¿Me he descarriado yo? Sí. ¿Me he equivocado? Un montón. ¿He perdido el control? Sí, lo he perdido. Pero estoy compartiendo esto porque Dios me habló y volví a tomar control. Y dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Quiere decir que cada quien hizo lo que se le pegó la gana, su voluntad, no la de Dios. Mas Jehová cargó con el pecado de nosotros. Versículo 4. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y por abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre él. Y por su llaga hemos sido curados. Me está hablando de rebelión. ¿Qué es una rebelión? Ir en contra de la autoridad, no estar en la voluntad de Dios. Me está hablando de pecado. ¿Qué es el pecado? Lo que me ha esclavizado como Goliat. Aquí hay gente que todavía sigue esclava de cosas. O de personas o cosas o hábitos, costumbres y todo eso. Pero hoy Dios quiere restaurar gobierno sobre tu vida y sanar tu corazón. Entonces me está diciendo, Él llevó la rebelión. Él quitó los pecados. Y el castigo de nuestra paz fue sobre Él. Y dice, y por su llaga hemos sido curados. ¿Cuándo se va a hacer una realidad estos versículos en mi vida? Y Jesús nos dejó escrito algo para que le obedezcamos, le creamos y lo practiquemos. Se llama la Cena del Señor. ¿Qué es la Cena del Señor? Una autoevaluación. La autoevaluación dice, híjole, le he regado, he pensado mal,
he hablado mal, he hecho las cosas mal, he lastimado gente, he afectado mi propio cuerpo. Señor, la he regado, no he hecho lo que me había pedido el Señor, no logré lo que Dios me dijo, entonces la he regado, te necesito a ti. Y cuando yo le digo, te necesito a ti y abro la puerta a mi corazón para que tú entres y sientes y gobiernes conmigo, entonces me siento junto con Él en el trono. Y entonces es cuando Él me perdona de rebelión, me perdona de pecado y me perdona de la falta de paz que yo no tengo. Y no solamente eso, sino que me va a sanar. Y hay raíces que han estado afectando. Y hay gente que no se ha dado cuenta porque las raíces no se ven. Pero hay raíces de amargura en algunas personas que hoy se tiene que sanar. ¿Cómo se sana? Autoevaluándonos. Diciendo, no tengo control de mí mismo, por lo tanto no estoy en el reino y lo que necesito es tu ayuda, Señor. ¿Cómo? A través de la cena del Señor. La cena del Señor no es tu capacidad, es la capacidad de Dios para los que creen. Amén. Así es de que hoy vamos a tomar la cena del Señor. ¿Qué le parece si se pone de pie y le pedimos a Dios que tome el control de nuestra vida? Dígale con todo su corazón, Señor Jesús, te amo, te doy tantas gracias porque este día es especial. Hoy te vuelvo a entregar mi corazón para que tú hagas tu voluntad en él y ya no haga mi propia voluntad. Hoy te pido perdón por los pecados, por mis rebeliones. Hoy te pido perdón por haber lastimado mi propia vida. Hoy te pido perdón por lastimar la vida de otros. Perdóname. Hoy reconozco que sin ti nada puedo hacer. Señor, a veces nos hemos creído tan buenos y no lo somos. Perdóname también por eso. Perdóname por pensar mal de otros, por hablar mal de otros, por sentarme en silla de escarnecedores y de iniquidad. Perdóname si he maltratado gente. Pero hoy recuerdo que soy parte del cuerpo de Cristo y te pido, sana mi corazón. Creo en el poder de tu sangre, sangre sanadora. Te doy tantas gracias por esto, Señor. Amén.